Buenas noches a todos. Les voy a compartir una historia que en un futuro va a ser una conferencia que quiero montar. Eh, Esta conferencia se llama El cielo que me enseñó a soñar. Y la voy a comenzar haciéndoles una pregunta para que ustedes puedan imaginarse. ¿Has visto un cielo que te hizo sentir la vida, que la vida era más grande que tus miedos? A mí sí. Y ese cielo a mí me marcó para siempre. Soy, soy venezolana, nací en Venezuela, en una zona rural que se llama Barinas. Cuando en ese momento no teníamos nosotros electricidad, nos alumbrábamos con faroles y estuve en ese lugar hasta los 7 años. Y eso para mí marcó mi vida prácticamente para siempre, porque era una vida totalmente en la naturaleza, a la luz del sol, a la luz de la luna. Entonces, ese cielo nos iluminaba tanto que me imaginaba que más adelante de ese cielo habían cosas maravillosas que no me lograba imaginar. Entonces, en ese momento ya empecé a soñar con una vida de propósito, una vida más allá de lo que realmente estaba viviendo. Soy la mayor de 11 hermanos y nos criamos prácticamente muy juntos y con mucha familia. Había mucha siembra, mucha cosecha, mucho compartir, mucha humanidad y eso me enseñó a ser una persona para mí sencilla, conocer la humildad, pero también saber valorar lo que significa la abundancia, porque la abundancia no solamente para mí es tener dinero, la abundancia está en todas partes. Entonces yo desde pequeña en todas partes he visto la abundancia. He visto la abundancia en las personas, he visto la abundancia en cada rincón y eso nos hace ser un poco mejores personas y más felices, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Bueno, ese cielo que les estoy comentando para mí fue mi primer maestro, porque ese cielo para mí fue ese televisor que no tenía en ese momento y fue una ventana hacia mi futuro, hacia el futuro que me imaginaba. Así que en ese momento ya comenzaba a soñar con construir, porque me encanta la construcción desde pequeña. Desde pequeña soñaba que construía en los árboles, me sentía un llamado interno que yo tenía que servir a algo. Y ese algo para mí estaba enfocado en aprender a construir. Eh, y en ese cielo yo me imaginaba todo aquel futuro. Luego mi familia se mudó a un sitio más grande, que era la capital de Barinas, y allí empecé a estudiar construcción civil y logré graduarme de técnico en construcción civil. Pero yo decía, yo tengo que ser algo más. Y me encantaba la arquitectura, me encantaba la ingeniería. Entonces ya a los 17 años tomé la primera decisión importante de mi vida. La primera decisión que marcó totalmente lo que yo era y lo que iba a ser. Decidí, era muy difícil en ese momento ir desde una ciudad rural a una capital. Entonces, y menos yo que era una persona de campo, para mí era como llegar a un lugar totalmente diferente. Logré salir en la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad para mí, la más linda y la más hermosa. Ahí me gradué de arquitecto, pero no fue tan sencillo como decirlo. Pasé muchos momentos difíciles, llorar, ganas de tirar, vamos a decir, la toalla, porque yo decía, oye, yo no, a los 17 estar en un mundo tan diferente a lo que yo venía, para mí era terrible. Yo un día dije, no puedo seguir, yo me voy, me regreso a mi casa, no sigo. Pero había una luz interna que me decía, sigue, no te devuelvas, sigue adelante, que vas a lograrlo, vas a lograrlo. Luché y luché tanto que eh, logré graduarme y logré tener una visión. Yo decía, bueno, ya me gradué a los 22 años, ya a los mismos 22 años había registrado una empresa
Yo decía, bueno, yo tengo que ser empresaria, tengo que no ser empleada, porque veía ya como un futuro diferente. Sin embargo, me quedé en Caracas, en esa capital, sirviendo a muchas personas de lo que yo había aprendido y agarrando experiencia. Luego regresé a a mi tierra pequeñita, Barinas, que ya estaba creciendo, pero me sentía bien allí. Y allí dije, bueno, aquí voy a comenzar a ayudar a crecer esta tierra, a hacer proyectos de arquitectura, proyectos de construcción, y me enfoqué y logré tener una empresa con éxito. Posteriormente, fui profesora de la universidad y allí aprendí a que todo el conocimiento que uno tenga debe compartirlo. Mis estudiantes para mí fue una etapa demasiado hermosa porque yo quería que esos niños, esos muchachos que entraban a la universidad, salieran mejores personas de lo que yo podía ser. Y hasta hoy día, pues, tengo amistades que son mis estudiantes. Posteriormente, ya Venezuela había cambiado, había pasado muchas cosas y yo decía, wow, yo tengo que volar como las águilas. No puedo quedarme acá estancada, tengo que salir. Tenemos que irnos, tenemos nuestros hijos y tenemos que darles una mejor vida. Bueno, tomamos esa decisión mi familia, agarramos un avión y a volar. Llegamos a Miami. Me gustó mucho esta zona y he estado acá por 8 años. Quiero compartirles un poco lo que pasó en ese momento. Como todo inmigrante, por supuesto, llegamos con los recursos que nos trajimos, a ver hasta dónde aguantamos. En mi caso, estuve tratando de conseguir trabajo en mi área. Yo decía, nada, yo soy arquitecto, yo voy a conseguir en una empresa hacer cosas y en realidad no conseguí nada. Solamente conseguí en una oficina de arquitectura que podía llegar solamente a hacer limpieza. Yo dije, ok, ese es para mí. Yo puedo llegar y puedo limpiar esas oficinas. Comencé. Allí duré 6 meses limpiándole las oficinas a una oficina de arquitectura muy, muy, muy nombrada acá en Miami. Pero, ¿qué pasó? Yo decía, ok, Dios me puso aquí, me puso por algo. Aquí voy a aprender. Voy a ver cómo se manejan los arquitectos aquí, voy a ver cómo hacen los planos, voy a, voy con mi frente en alto, porque no era fácil mantenerme fuerte, viendo cómo en mesas de arquitectura se veían proyectos y planos, y yo lo que hacía era limpiar las mesas. Un día me tocó llevar a mi hijo y mi hijo me dice, mami, ¿cuál es tu escritorio? Yo le dije, siéntate aquí mientras yo voy allí a lavar el baño. Y eso marcó mi vida y yo decía, yo no puedo seguir en esto, yo tengo que cambiar, tengo que estudiar, tengo que aprender, no puedo seguir de esta forma. Eh, Tenía el muro del idioma, el muro de lo desconocido, el muro de los miedos, o sea, tenía demasiadas cosas. Sin embargo, yo decía que todo lo iba a superar. Íbamos a superar, luego, bueno, hice otros trabajos, lavaplatos, limpia casa, de driver en el aeropuerto, hasta que un día dije, bueno, nada, si nadie me contrata como arquitecto acá, yo voy a generar mi propio trabajo. Y entonces yo voy a registrar mi empresa acá en Estados Unidos y voy a comenzar con proyectos que yo pueda manejar. Así hice, empezamos ya a tener algunos contratos, algunos clientes, pero no sé si ustedes se acuerdan en julio del 2020. En julio del 2020 estuvo la pandemia. Nosotros ya teníamos algunos contratos, algunas cosas que nos estaban generando, sin embargo teníamos algunas cuentas por cobrar, pero nuestras cuentas en cero. Prácticamente, no vamos a decir cero cero, pero sí decíamos ahora qué vamos a hacer, porque no teníamos un colchón tan grande, porque todo estaba cerrado. Nos enfermamos 10, 13 integrantes de nuestra familia
y a mí me dio un estrés muy fuerte que me dio al final una neumonía que me tiró en cama. En ese momento estuve prácticamente más de un mes, casi 2 meses, falta de respiración. Yo me imaginaba solamente que me venían a buscar y me llevaban a un hospital y más nunca iba a ver a mi familia. Muy, pero muy deprimida, enferma. Solamente oraba todos los días: Dios mío, dame una oportunidad. Necesito vivir, necesito sacar adelante a mis hijos. No puede ser que hasta aquí llegué. O sea, que no le digan ni siquiera a mi mamá y a mi papá que todavía están en Venezuela, que estoy así. Fue como un cero total. Em, pero mi mente decía: Yajaira, levántate, tienes que seguir adelante, tienes que recordarte ese cielo que tanto esperaba por ti, por esa visión. Y comencé con tantas oraciones y comencé a mejorar. Y en ese momento dije: no puedo seguir más de esta manera. No puede ser que mi familia no tengamos estructura, no tengamos mentalidad, no tengamos esa disciplina para salir adelante y nos haya pasado esto. Pues les cuento que después empecé a sanar, me levanté, empecé a ver que la vida tenía que ser distinta, tenía que tener más propósito, tenía que tener más valor, tenía que volver a la grandeza, volver a la abundancia, a todas aquellas cosas que ya venían con mi formación, que a veces uno se olvida y a veces piensa que todo se termina. Y les cuento que después yo comencé a ver mi vida desde un punto de vista de multiplicar. Llegaron proyectos nuevos, llegaron clientes nuevos, compramos terrenos con mi familia, mi esposo. Logré construir casas y vender casas, rentar casas. O sea, hice un proceso que nunca me imaginaba que podía pasar. Pero solamente pasó por la fe, pasó porque me convencí de que podía dar más y dar más valor y recordé todas aquellas cosas que me habían hecho levantar en un momento. Entonces hoy te cuento y te digo, si yo pude levantarme de todo esto, tú también lo puedes hacer. Entonces, para mí, el caos no te puede detener, tu pasado no determina tu destino, tu historia no termina aquí. Entonces, mira hacia arriba, no cambias la perspectiva de esa vida de grandeza que tú tienes en tus manos. Además, te puedo decir que ese cielo que yo veía y que con el que yo soñé, también está esperando por ti. Ese es mi mensaje. Entonces, amigos, terminé. Me queda un solo minuto. Esto para mí, compartirlo, no ha sido fácil, decírselo a ustedes, pero en realidad eso es lo que dice mi corazón. Quiero hoy en día hacer todo el esfuerzo que yo pueda por levantarnos cada día, aprender a multiplicar y enseñar a otras personas que lo puedan hacer. Desde algo que estoy aprendiendo, que es desde el amor, que no sabía que el amor era tan poderoso, porque para mí tenía una máscara de fuerza que no dejaba como que el amor floreciera. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo de hablarle a las personas, ¿saben? Entonces yo decía, como que me van a juzgar, me van a criticar. Pero como estamos en amor consciente ahorita y en realidad creo que si tú ves a las personas sin juzgarlas, ves a las personas con amor, las puedes ayudar. Entonces, eh, ha cambiado totalmente mi perspectiva y me siento otra persona. Entonces, me atreví a contarles mi historia. Eso es todo.